Amigos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. Nos acompaña el día de hoy para un tema bien importante que los contadores es un tema indispensable, luego no sabemos cómo leer todos aquellos numeritos, todos aquellos, todos los conceptos que forman parte de un pedimento, y créanme que es algo indispensable porque de ahí parte todo lo que en materia de comercio exterior tenemos que informar a la autoridad. En realidad es una declaración más. Amigos, para tratar este tema tenemos como invitada a la licenciada Arcelia Pérez Rangel. Arcelia, qué gusto que estés con nosotros. Arcelia es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella tiene una maestría en Derecho Aduanero. Además es integrante de la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Participa en este libro que ustedes también ya conocen por algunos de otros autores que han estado con nosotros, en este libro del TEMEC, donde ella tiene un capítulo donde nos habla para las pymes, todo aquello que tenemos que conocer respecto al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenida, Arcelia, y de verdad que es un tema bien importante. Los contadores siempre estamos inmersos en un mundo de papeles, y dentro de esos papeles tan importantes, pues el primer documento con el que nosotros empezamos, por supuesto, a contabilizar, tenemos el primer acercamiento en materia de comercio exterior, pero de verdad, ¿qué hay al fondo de esta disposición? Yo le decía al inicio del programa, es una declaración en realidad, y aun y cuando la ley aduanera en su artículo 2 nos habla de lo que es en realidad el pedimento, aun y cuando también en términos del 36A de la ley aduanera, pues se nos obliga a cumplir con un montón de campos que a veces no conocemos, y por si fuera poco, un anexo 22 que en materia de comercio exterior también viene a conjuntar y a darnos unos detalles mucho más específicos al respecto, con 23 apéndices además. Bueno, pues por eso es que este día escogimos ese tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué es ese pedimento? Tengo razón en decir que es una declaración y que a veces no le damos la importancia. ¿Qué nos puedes comentar, Arcelia? Así es, muchísimas gracias, Deya, por la oportunidad de estar el día de hoy contigo platicando acerca del pedimento. Y sí, efectivamente, el pedimento es una declaración, ¿no? Para empezar, y para efectos legales, para todos los contadores que nos están escuchando, pues sí, efectivamente el pedimento es una declaración que hace el importador o el exportador al momento de que sus mercancías ingresan por una aduana o salen de ella al tratarse de una exportación. Entonces, es una declaración como tal. El artículo 2 de la ley aduanera nos da la definición, y la define como una declaración en documento electrónico. Esto viene a raíz de todas aquellas modificaciones que se han hecho a la ley aduanera. Anteriormente era un documento en papel y como tal se llevaba ante la aduana, se sellaba por parte de la aduana y era lo que le daba la validez de documento original. Al día de hoy, a partir de diciembre de 2013, se modifica la ley aduanera. Y con esto, el documento que anteriormente teníamos en papel se convierte en un documento electrónico, como pudiera ser una factura electrónica al día de hoy, como un CFDI. Es lo mismo, ¿no? Para efectos de comercio exterior, es un documento electrónico, una declaración en documento electrónico, a través de la cual el importador o el exportador, vamos a decirlo en términos coloquiales de fiscales, pudiera ser el contribuyente, es el que hace esta declaración, ¿sí? Y es firmada con su firma electrónica avanzada. Anteriormente era una firma, digamos, autógrafa. Al día de hoy, pues también se utiliza ya esta implementación tecnológica y se viene a firmar con la firma electrónica,
¿sí? Ok, déjame hacer una pausa. Aquí ya me estás preocupando, porque al decir que es una declaración, como les comentaba yo al inicio, hay muchos contribuyentes que no toman la precaución de conservar de manera indefinida como cualquier otra declaración de pago de impuestos. Creo que aquí en el argot contable traemos muy arraigada esa parte en donde pasan 5 años y pretendemos, o el propio empresario, por el volumen de documentación, por el espacio, por todo aquello que realmente representa un costo adicional, se piensa que podemos destruir, que podemos, decimos es el archivo muerto, y creo que es muy importante que hagamos hincapié en que ese pedimento, al ser considerado una declaración, pues debemos tenerlo de manera permanente. ¿Cuáles serían tus comentarios al respecto? Sí, así es. Al ser una declaración, este documento pues no tiene una caducidad, ¿no? Aunque comúnmente pues la autoridad sabemos que tiene 5 años para fiscalizarnos, y generalmente pues las empresas toman el criterio de, pues ya pasaron los 5 años y destruyo, ¿no?, toda esa información. Pero no, para efectos de comercio exterior es importante tener en cuenta que el pedimento es una declaración, y por lo cual pues no tiene una vigencia, y en cualquier momento la autoridad nos puede solicitar ese documento, ¿sí? Y sobre todo hay que hacer hincapié en aquellas mercancías de activo fijo, las cuales así se haya importado el equipo hace 50 años, y si aún está en poder del importador, forma parte de su activo fijo, durante una auditoría, la autoridad solicita la documentación que acredite la legal estancia y tenencia de esas mercancías. Entonces debemos tener pues el pedimento a la mano, debemos tenerlo disponible a solicitud de la autoridad, porque en caso de no tenerlo, pues de inmediato se inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera, que en el argot de comercio exterior lo conocemos como PAMA, y este PAMA trae consigo el embargo de las mercancías. Vamos a tener 10 días, vamos a iniciar, ¿no?, al no tener esta documentación, vamos a iniciar de este PAMA, y vamos a tener 10 días para poder presentar la documentación necesaria que acredite al activo. Si no la tenemos, entonces esta mercancía es embargada, ¿sí? Es embargada, y desafortunadamente pues trae consigo el pago de multas, ¿no?, de multas, actualizaciones, recargos y todo aquello que viene consigo. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que este pedimento pues debe de resguardarse por parte del importador, y que debe tenerse pues a la mano, tenerse disponible, para que en cualquier momento la autoridad, cuando lo solicite, pues lo podamos presentar y así acreditar que nuestras mercancías están legalmente en el país. Qué delicado, qué importante, y acabas de reiterar lo que en algunos otros programas hemos venido insistiendo. El comercio exterior es un mundo completamente diferente, los plazos, los términos, este procedimiento administrativo en materia aduanal que comentas, que inicia ese mismo día, que no hay un aviso previo para estar, digamos, con disposición de poder buscar los documentos que pudieran solicitarnos. Además, este plazo indefinido viene también a reiterar lo que hemos comentado de la importancia de tener un expediente de comercio exterior, un expediente de todas nuestras mercancías, por supuesto de todos nuestros activos, porque al final de cuentas es con lo que día a día venimos trabajando, y si inician ese día, terminan ese día, y después dan 10 días para desvirtuar lo afirmado en esas actas, creo que es bien difícil, porque derivado de ahí, como bien dices, seguramente vamos a tener un crédito determinado y un sinnúmero de costos adicionales. Entonces creo que es bien importante lo que comentas.
Y vean, es simplemente tener un documento que al día de hoy afortunadamente nos dices ya es electrónico, porque también era un problema el que todo aquello que es en papel pues puede sufrir deterioro, puede sufrir un incendio, puede haber un sinnúmero de percances que pudieran tener. Ahora que es digital, creo que eso facilita mucho y por supuesto pues vamos a la vanguardia con toda esta parte de la digitalización de documentos tan importantes. Pero Arcelia, ¿cuáles son entonces los principales campos de ese pedimento? ¿Qué tipos de pedimento tenemos? Nos gustaría que abundáramos en esa parte, si nuestro equipo de producción nos ayuda con lo que traemos preparado, este pedimento, donde creo que con detalle nos puedes explicar qué abarcan esos campos. Claro que sí. Bueno, primero que nada vamos a comentar acerca de los tipos de pedimento, porque también es común que no los conocemos, ¿no? Muchas veces, pues al ser especialistas en otras áreas como los contadores o como, no sé, el propio empresario que no tiene una formación en comercio exterior, pues no va a conocer los tipos de pedimento que existen. Entonces, vamos a darles algunos ejemplos de cuáles son estos tipos de pedimento para que, bueno, finalmente pues todos, lo ideal es que tengamos todos, que los podamos resguardar todos, ya sea en físico o en electrónico. Digo, al día de hoy tenemos esta ventaja, pero si se trata de operaciones anteriores a diciembre de 2013, pues van a ser documentos físicos que deberemos estar conservando, ¿sí? Y conforme ha pasado el tiempo, pues también han ido cambiando las disposiciones en esta materia. Entonces tenemos primero pues el pedimento en impresión completa, que es la que vamos a analizar más adelante. Vamos a ir viendo cada uno de los campos que la conforman. También tenemos una impresión simplificada, que es un documento que no tiene mucha información, pero que era el que se utilizaba hace algunos años para modular el pedimento. ¿Qué es modular? Es el llevar el documento junto con las mercancías, llevarlas a la aduana, y el agente aduanal es quien elabora este pedimento. En este documento en impresión simplificada, pues es el que acompaña las mercancías y se modulan, se pasan por el semáforo fiscal, que es lo que conocemos como semáforo de modulación, en el cual se determina de forma aleatoria si toca un reconocimiento o es un desaduanamiento libre. Es decir, si nos toca verde, es desaduanamiento libre y podemos pasar con nuestras mercancías. Si nos toca rojo, pues vamos a tener un reconocimiento por parte de la autoridad aduanera. La mercancía se lleva a un espacio especial, a un área de la aduana, donde se practica ese reconocimiento, se abre el contenedor y se revisa la mercancía físicamente junto con la documentación que la acompaña. Ajá. ¿Por cualquier monto de valor de mercancía es a la suerte o hay algunos parámetros especiales para estar identificando si vas a pasar sin revisión o si vas a tener pues la revisión exhaustiva por parte de la autoridad? Mira, la teoría es que es un mecanismo de selección automatizada y que es al azar. ¿Sí? La realidad es que la autoridad sí realiza ciertos análisis de riesgo del importador desde el momento en que recibe la información. Ya al día de hoy, antes de que la mercancía llegue a la aduana, ya debemos haber transmitido la información del COBE, lo que es de la factura y demás, a través de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, cuando nuestra mercancía pasa por la aduana, pues ya la autoridad ya tiene cierta información de nosotros, ya sabe qué es lo que vamos a importar, cantidades, valores. Y entonces la autoridad pues hace sus análisis de riesgo y con base a ello determina qué embarques van a ser revisados y cuáles no. En los que la autoridad considere
que pudiera haber cierto riesgo, que es mercancía sensible, que pudiera haber algún tipo de subvaluación, es decir, que no se está declarando el valor correcto, o cualquier otro criterio que pudiera tener para considerarlo como riesgoso. Entonces la autoridad va a decidir realizar la revisión a esta mercancía. Comentaste un término bien especial en materia de comercio exterior, que a veces también los contadores no están inmersos. Hablaste de la transmisión previa del tipo de mercancía, del valor, el peso y una serie de datos, y hablaste también de un COBE. ¿Nos puedes comentar a qué te refieres? Sí, el COBE es comúnmente es definido como el comprobante de valor electrónico. Pues comúnmente lo que conocemos como la factura, que es el documento que trae el valor de las mercancías, la descripción y cantidades, la información, digamos, general de la mercancía. Al día de hoy, toda esta información de la factura se transmite a la ventanilla única de comercio exterior y se genera el COBE, les digo, comprobante de valor electrónico. Y bueno, pues este COBE a su vez se declara en el pedimento, ¿sí? Y de esa forma la autoridad, previo a que las mercancías lleguen, pues ya sabe qué es lo que viene, qué cantidades, valores, números de serie, si es que se tratara de mercancías que los tengan, y todos aquellos datos de información de las mercancías, pues van a estar contenidas en este COBE. Ok, pues ahí ya estaríamos hablando apenas del tipo de pedimento de impresión completa que nos empezaste a comentar, pero nos estás señalando a través de este material que también tenemos la impresión simplificada, el documento, bueno, algunos otros tipos de pedimento, por ejemplo, para nosotros bien importante el pedimento de rectificación. Uh-huh. Entonces, si quieres vamos comentando algunos de estos por su importancia. Sí, tenemos diferentes tipos de pedimento. Pues digamos que originalmente pues la operación, ¿no? Nuestra operación original que estemos realizando, pero si hubo algún dato que nos equivocamos o que fue inexacto o cualquier aclaración que quisiéramos hacer, incluir algún otro documento, se puede hacer a través de un pedimento de rectificación que va a afectar al pedimento original y a través del cual pues estaremos haciendo las modificaciones necesarias. También vamos a ver algunos ejemplos de este pedimento de rectificación. También tenemos pedimentos de importación o de exportación parte 2, que esto es cuando se trata de mercancías que vienen en gran volumen, que no caben en un solo medio de transporte. Generalmente un pedimento se considera a lo que viene, toda la mercancía que venga en un contenedor y en un solo medio de transporte. Uh-huh. Dijéramos que estamos importando a lo mejor piezas para avión que no caben en un solo tractocamión y entonces la traemos en varias partes. Estas operaciones se pueden realizar y considerar al pedimento como un todo y que abarque a mercancías de gran volumen. A través de pedimentos partes 2, en los cuales se abre el pedimento y entonces vamos tramitando todas aquellas operaciones que forman parte de un todo. De esta forma, pues les digo, pueden ser de importación o exportación y se conocen como pedimentos partes 2. Okay. Uh-huh. Arcelia, ¿cómo podemos conocer que un pedimento de estos que de inicio tenemos contacto con ellos, hablando de un pedimento de impresión completa, cómo podemos detectar que pueda existir un pedimento de rectificación? En la práctica, fíjate que me ha tocado ver que se tiene el documento, se tiene el pedimento original, pero
como es un documento que hasta hace pocos años ya es a través de medios digitales, entonces de repente llega a no estar el expediente completo y no se tiene la rectificación, la autoridad solicita un pago adicional de impuestos que efectivamente venía en el pedimento de rectificación, pero no se tiene una consecución de ambos. ¿Cómo podríamos evitar esta falta de precisión respecto a algún dato o precisamente respecto al pago de impuestos adicionales a que hubiera habido lugar dependiendo de estos pedimentos de rectificación? Claro. Mira, la forma más fácil y sencilla de saberlo es, y esta recomendación la hacemos para todos los importadores o exportadores, es que obtengan su glosa, ¿sí? La glosa es una información que nos da la autoridad aduanera de forma gratuita. Es información 100% confiable porque viene directamente de las bases de datos del sistema electrónico aduanero, y esta información la vamos recibiendo mes con mes. Tenemos que hacer de inicio una gestión, un registro ante este sistema, y entonces mes con mes vamos a ir recibiendo esta glosa. En esta base de datos pues vamos a tener el registro de todos nuestros pedimentos que se hayan tramitado a nombre de nuestro RFC, ¿sí? Porque también es importante pues que tengamos ese pleno conocimiento, porque a veces nos pueden meter goles y no nos damos cuenta, ¿no? Nuestro propio agente aduanal se puede equivocar o lo puede hacer hasta con dolo, ¿no? Sí. Hemos tenido casos, desafortunadamente, en los cuales los agentes aduanales han realizado pues prácticas indebidas hacia sus propios clientes, realizando operaciones de las cuales ellos no tenían conocimiento. Entonces, a través de esta glosa, pues podemos identificar cuántas operaciones realizamos en cierto periodo, puede ser por un año, por un mes, y pues ahí se van registrando todas esas operaciones y vamos a identificar si hubo rectificaciones o no a alguno de nuestras operaciones. Qué buen consejo, qué importante. Con ustedes, amigos, lo hemos comentado, lo que ella llama glosa, que también le hemos llamado data stage, sí, que se tramita por primera vez, digamos que de manera presencial. Hay que llevar, por supuesto, los documentos de identidad, hay que proporcionar algunos correos electrónicos donde va a estar llegando una matriz de riesgo en Excel, donde va a haber un sinnúmero de campos a través de los cuales ustedes pueden ver con el RFC, con su número de importador, con su número de exportador, todas las operaciones que se hicieron a su nombre. Como bien dices, por temas de control interno, creo que todos deberíamos de tramitarlo. Además, con eso también pueden lograr saber que su base gravable, que su deducción en materia fiscal por el rubro de compras es correcta, las fechas, sobre todo en diciembre, que las aduanas pudieran estar cerrando y a lo mejor la liberan hasta el año que viene, enero, ya para esas fechas. Creo que es súper importante, bien delicado, y con eso ustedes vean hasta qué punto pueden llegar de anticiparse a un problema, de estar checando toda la parte preventiva, ¿no? Porque si nosotros revisamos que hay un pedimento de rectificación, pues de inmediato a través de todas nuestras operaciones podemos revisar y tener a la mano en el momento en que la autoridad llegara a revisarnos este procedimiento administrativo en materia aduanal que comentas. Creo que es bien delicado porque no dice ni agua va, y en ese momento debemos estar listos con ello. Ya nos hablaste del pedimento completo, ya nos hablaste de este tan importante pedimento de rectificación, nos hablabas del pedimento parte 2, cuando es a gran volumen. Háblanos del pedimento de importación como tal, el pedimento de exportación como tal, y qué debemos de estar cuidando en esos tipos de pedimento. Así es, al ser una declaración, bueno, un pedimento, retomando la definición, pues es una declaración que realiza el importador o exportador
Por la terminología que se maneja, no es un documento, digamos, que pueda ser de lectura común, ¿no? Que cualquier persona a simple vista pueda leerlo. No, se requiere el tener el conocimiento en materia de comercio exterior y el llenado está a cargo del agente aduanal. ¿Sí? Él es el especialista en materia de comercio exterior y es quien llena el pedimento a nombre del importador. Entonces es muy importante que dentro de los procedimientos de control interno también se establezca que se revise este pedimento antes de pagarlo, de validarlo y de pagarlo, ¿sí? Porque una vez que se haya validado y pagado, pues ya tenemos ya fue recibido por parte de la autoridad aduanera y pues ya tenemos ahí, si tuviéramos algún error o algo, pues ya podríamos tener consecuencias. Una multa. Así es, alguna multa. Tenemos campos multables dentro del pedimento y bueno, hay que cuidar que estos campos pues sean llenados de forma correcta. Entonces siempre como recomendación es que alguien al interior de nuestra empresa, nuestro encargado de import-export, encargado de logística, a quien tengamos a cargo de la operación de comercio exterior, dé un visto bueno sobre la proforma del pedimento y entonces podamos asegurarnos de que la información está declarada de forma correcta y entonces el agente aduanal pueda hacer ya la transmisión, validación y pago del pedimento. Pues qué buenos consejos nos estás dando. Nos hablas además de que quien elabora y quien está a cargo de ello es el agente aduanal. Pero en realidad las multas van al contribuyente. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y enseguida coméntanos esa parte respecto a las multas? ¿Quién es el responsable, el agente aduanal o el propio importador? Vamos a un corte, amigos, y regresamos con ustedes. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Luca. A nombre de todos los que conformamos el equipo de IMEFI TV, quiero expresarles nuestra profunda alegría. Estamos celebrando 11 años al aire. 11 años de mantenernos actualizados a través de los más de 50 programas en vivo que hemos creado y transmitimos desde nuestro portal web y además desde nuestras redes sociales. Vienen más obstáculos que asumir y mucha información importante que transmitir. Y ahí estaremos contigo para ayudarte a cumplir con los retos de la mejor profesión del mundo, contaduría. ¡Feliz aniversario! ¿Sabías que? En la preparación de los estados financieros es necesario conocer las normas de información financiera, ya que los estados financieros son una fotografía de la empresa que deben estar bien realizados y fundamentados. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a nuestro taller práctico Estados Financieros con NIFS, en donde aprenderás y verás algunos temas como generalidades de las normas de información financiera, estado de flujo de efectivo, NIF B2, estado de resultado integral, NIF B3, estado de situación financiera, estado de variaciones en el capital contable. Al participar contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por el expositor y constancia con valor curricular. Capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema. Para mayor información, escríbenos al número 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx.
amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y, por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos, pero no tenemos los cierres suficientes. Entonces, lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller, Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Ya estamos de nuevo con ustedes. Nos dejaste bien intrigados con esa parte de los campos multables, esa parte de quién es el responsable, el propio contribuyente o es mi agente aduanal. Pues creo que es una responsabilidad compartida. El experto es el agente aduanal, pero nosotros no nos podemos desentender como contribuyentes, como importadores, como empresarios, porque al final de cuentas los datos, el contacto lo tenemos nosotros para poderlo proporcionar al agente aduanal. De alguna manera creo que también en esa parte hay que ser conscientes, pero ¿cuáles serían tus comentarios? ¿Cuáles son los campos multables? Platícanos de esa parte, licenciada. Así es, bueno, pues el pedimento, al ser una declaración, y bueno, regresamos, a lo mejor podemos sonar un tanto reiterativos, pero es una declaración y quiero dejarlo muy claro. Y entonces esta declaración la estamos haciendo nosotros como importadores o exportadores. Nuestro agente aduanal nos ayuda, sí, es el encargado de llenar el pedimento por el tema de que pues es una nomenclatura especializada y cualquier persona pues no lo puede realizar, ¿no? Entonces para eso pues nos hacemos llegar de la ayuda del agente aduanal, pero en realidad quien está firmando este documento es el importador. Esta declaración está siendo firmada por el importador o exportador según se trate la operación. Y al ser nosotros quienes estamos declarando la información de nuestras mercancías, cualquier situación de multa, de que haya alguna inconsistencia al momento del despacho o en el post despacho, porque es importante también saber que las obligaciones no se terminan cuando la mercancía cruzó la aduana, y justamente es al revés, ahí inician las responsabilidades. Cuando la mercancía cruza la aduana, se paga el pedimento, se modula, y entonces en ese momento inician nuestras responsabilidades como importadores o exportadores. Y como tal, pues vamos a tener ciertas consecuencias en caso de no haber hecho estas declaraciones de forma correcta. Les decía que, bueno, la base normativa, me voy a ir un poquito a la ley, en comercio exterior, así como en lo fiscal, tenemos una miscelánea, que el nombre correcto pues son reglas generales de comercio exterior. Estas reglas se publican de forma anual, al igual que la miscelánea fiscal, y entonces en el anexo 22 de estas reglas vamos a encontrar el instructivo de llenado del pedimento. Asimismo, en el anexo 19 vamos a encontrar los campos multables del pedimento. Entonces, si nos equivocamos en la declaración de información en estos campos en específico, no todo el pedimento es multable. Hay campos que, digo, si nos equivocamos a lo mejor no pasa nada, pero hay otros que sí. ¿Cómo cuáles para estar más alertas? Es más, bien dijiste, no es suficiente con haber importado la mercancía, más bien ahí empieza nuestra responsabilidad y ahí pueden empezar los problemas, en el post-despacho. Muchos empresarios, y creo que tú también lo habrás vivido, piensan que cuando la mercancía ya está del otro lado, ya la hicieron, no hay problema,
ya está su materia prima, ya está su maquinaria, y creo que ahí los problemas empiezan para los que tenemos contacto con la autoridad. A veces el personal de compras, que también creo que es algo bien delicado hacer hincapié, que pues son el contacto para hacer este tipo de compras, pero también deben tener una instrucción en cómo comprar cuando se trata de piezas de importación, qué deben de cumplir. Parece que en la parte fiscal, en la parte contable es donde llega toda la información y nos dicen, es que contigo es pura burocracia, siempre me pides muchos documentos, muchas cosas, me pones a buscar y pues a mí no me corresponde eso, yo ya hice el contacto con el proveedor, tomé el mejor precio y aquí está. Eso creo que es bien importante, que en las empresas tomemos conciencia que quien realiza la importación tiene una gran responsabilidad y no lo deleguen todo al área contable, al área fiscal. Creo que eso va de inicio. El tener operaciones sanas de manera preventiva es muy importante. Este anexo 19 que nos comenta Arcelia, creo que independientemente de nuestra especialización como empresarios, como contadores, como responsables de compras, como compradores de importación, tenemos que tomarlos en cuenta, porque el día que llegue ese problema, ¿quién es el que va primero? El contador. Es el que atiende las inspecciones, es el que atiende al SAT, aduanas en este caso, y creo que muy atinadamente, de manera preventiva, podríamos estar cumpliendo con ello. ¿Cómo qué tipo de campos podrían estar siendo multables de acuerdo a este anexo 19 que nos comentas? Sí, pues hay campos muy específicos. La descripción de la mercancía incorrecta. La descripción, las cantidades. Es muy importante tener cuidado en las cantidades, las unidades de medida, ¿no? Si son piezas, litros, kilos, mililitros, muchas veces se equivocan, ¿no? Declaran millares en lugar de piezas, o si la factura comercial trae una unidad de medida que no tenemos en el pedimento, pues a veces las conversiones no se hacen de forma correcta y entonces empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces sí hay ciertos campos, te digo, las cantidades, por ejemplo, si se trata de una maquinaria, los números de identificación no son tan fáciles de corregir. Si nos equivocamos en el número de serie de una máquina o en la marca, modelo, pues ahí vamos a tener problemas, ¿no? Claro. Entonces, las contribuciones que se hayan declarado de forma correcta. Sí, porque si está mal el peso, la unidad de medida y eran piezas y a lo mejor no eran piezas, eran millares, pues pagamos menos. Respecto a la importación va a haber una diferencia. Híjole, exacto. Creo que cuántas cosas tan delicadas que de repente pasamos de lado cuando nosotros somos los primeros que vemos ese documento ya de manera muy detallada, digamos, como para procesar la información contable, contabilizar ese pedimento, ver cuáles fueron los impuestos, pero todo lo que hay detrás es muy importante. Así es. Con relación a las partes de este pedimento, ¿cuáles serían las que consideras más importantes? ¿Cuáles son las que debemos conocer de manera muy permanente, aun y cuando no tengamos esa expertise? Pero tengo entendido, y todos los que nos escuchan lo habrán visto, hay una serie de nomenclaturas, hay una serie de letras, de números. ¿Con cuál tenemos que estar más alertas? Claro. Miren, yo les recomiendo como contadores que sepan de la existencia de estas reglas de comercio exterior, que las tengan a la mano. En la página del SAT hay una parte de normatividad en la cual también podemos consultar estas reglas, que conozcan de la existencia de este anexo 22, porque en él vamos a poder consultar la información. Si no sabemos a qué se refiere cierto número, cierta clave dentro del pedimento, bueno, pues me voy a mi anexo 22, identifico el campo y ahí voy a saber el significado de la información que se está declarando, ¿sí? Poco a poco nos iremos familiarizando conforme se va dando la revisión de estos documentos de forma natural, vamos aprendiendo a leerlo,
y entonces pues nos vamos familiarizando con estas claves. Pues De inicio, sobre todo si somos Sí. importamos siempre el mismo producto, Exacto. nos dedicamos a esa misma rama, de alguna manera vamos teniendo por ahí nuestro acordeón de qué hay que estar Hay cuidando, que ¿no? validar, exactamente. Para esto, bueno, vamos dentro de nuestra presentación, traigo algunos ejemplos de los tipos de pedimento y de los campos más importantes. Empezamos, si gustas, con el pedimento simplificado. Este es un ejemplo en el cual, si vemos la pantalla, pues es un documento que no trae mucha información, prácticamente es la mitad de la hoja la que trae información y trae un código de lectura QR, el cual pues podemos a través de un dispositivo lo podemos leer, lo podemos escanear y vamos a tener ya la información detallada del pedimento. Este pedimento simplificado, la importancia es que es el que nos va a traer el sello del desaduanamiento, ¿no? El sello de la aduana. ¿Qué le llamamos simplificado? Porque viene resumido. Por eso es un pedimento Pero avala el simplificado, mismo. pero trae, digamos que tiene ese mismo valor, pero no lo podemos ver, ¿sí? Viene resumido y solo trae unos campos muy, muy específicos. Pero también es importante que lo tengamos, porque te digo, generalmente es el que hasta hace algunos años era el que se sellaba en la aduana. Entonces eso quiere decir que pues nuestra mercancía cumplió con las formalidades del despacho en la aduana y tenemos ahí esa información encriptada, digamos, en nuestro pedimento simplificado. Al día de hoy este simplificado ya ha sido sustituido por el DODA, que es el documento de operación para despacho aduanero, y es el que ya se presenta junto con la mercancía a la aduana y también va a traer un código QR, el cual al leerse pues va a desplegar toda la información del pedimento. Entonces vamos ahora con el ejemplo de un pedimento completo, el cual pues sí trae toda la información detallada de las mercancías y de la operación. Tenemos ciertas partes importantes dentro de este pedimento. Como estructura general de inicio vamos a tener pues el número de pedimento, el cual se compone por los primeros 2 dígitos del año en que se está tramitando, los siguientes 3 dígitos de la aduana en la que se está realizando la operación, la aduana junto con la sección aduanera que se trate. Si por ejemplo lo estamos tramitando en Manzanillo, en Veracruz, en Nuevo Laredo o al día de hoy en la nueva aduana del aeropuerto de Felipe Ángeles, bueno, pues vamos a tener la clave de nuestra aduana. Vamos a tener los siguientes 4 dígitos, es la patente del agente aduanal que está realizando la operación. Esta patente es un número autorizado ante la Secretaría de Hacienda para nuestro agente aduanal y es el que lo identifica a nivel nacional y es un número único para cada agente aduanal. Seguidos de estos 4 dígitos de la patente de la aduana, del agente aduanal, vienen 7 dígitos que se inicia el primer dígito con el año en el que se está tramitando y los siguientes 6 dígitos pues ya son números consecutivos que va asignando el agente aduanal a cada pedimento. Entonces a veces vamos a tener a veces el importador cree que estos últimos 7 dígitos es el número de pedimento y en realidad no. El número de pedimento se conforma por todos estos campos que les mencioné y podemos tener números, digamos, que se puedan confundir.
a lo mejor nuestros últimos 7 dígitos son iguales a los de otro importador o a los de otra operación, pero lo que los va a distinguir va a ser la aduana y la patente del agente aduanal, ¿sí? Toda esta serie de datos es lo que nos da a un número único de pedimento, es decir, que este número único no se va a repetir con el de ningún otro importador, ni con ninguna otra operación que pertenezca a nuestras operaciones realizadas, ¿sí? Entonces, pues el pedimento de inicio, vamos a tener este número de pedimento, vamos a tener la clave de la operación. Estas claves también las vamos a encontrar dentro del apéndice 2 de nuestro anexo 22. Estas claves de pedimento van a ser diferentes en función del tipo de operación que estemos realizando. Es decir, si estamos realizando una importación definitiva, una importación temporal, si estamos realizando a lo mejor un tránsito, si por ejemplo la mercancía viene de Estados Unidos y va para Guatemala, pues únicamente está transitando por nuestro país. Esta clave de pedimento, te digo, se asignará conforme al tipo de operación. Si estamos realizando una importación por parte de una empresa de mensajería, por ejemplo, también va a cambiar la clave del pedimento. Si estamos haciendo un retorno, ¿no? Si a lo mejor importamos algo, lo trajimos aquí a reparar, a agregarle algo y posteriormente lo estamos exportando, pues también va a ser un retorno. Entonces la clave de pedimento pues va a ser diferente y cada dependiendo del régimen aduanero que estemos realizando, será la clave de pedimento que le corresponda. Vamos a tener este catálogo de claves de pedimento, lo vamos a tener en el apéndice 2 de nuestro anexo 22. Así es que vean, ya vamos con la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, las reglas generales de comercio exterior y esas reglas con unos anexos y esos anexos... El anexo 22 y el anexo 22 a los apéndices. Con los apéndices, que son 23 apéndices. Son 23 apéndices los que conforman el anexo 22. Y pues a través de estos 23 apéndices vamos a tener el detalle y el catálogo. Digamos que estos apéndices en su mayoría son catálogos que traen pues toda la nomenclatura, ¿no? Las monedas, los países, ¿no? Que se declaran en el pedimento, las unidades de medida. En el pedimento no podemos utilizar cualquier unidad de medida, sino solamente las que están dentro de este catálogo. Y exacto, y entonces si nuestra mercancía viene en una unidad de medida diferente a las que tenemos disponibles en estos apéndices, pues entonces deberemos realizar la conversión a la unidad de medida que corresponda. ¿Sí? Claro, qué importante. Creo que con todo esto que nos estás comentando, por supuesto nos da para muchos más programas. Tenemos aquí preparado para ustedes en fechas próximas un curso de capacitación que vamos a estar incluyendo precisamente este tema respecto a los pedimentos, y creo que si ustedes observan este detalle con tanta minuciosidad y tantas leyes y tantas disposiciones que hay que conocer, va a ser también muy interesante para ustedes. Nosotros por el día de hoy el tiempo se nos acaba, pero estaremos con ustedes nuevamente tratando este tema tan importante respecto a los pedimentos. En esta siguiente sesión, que seguramente estarán también ustedes con nosotros, vamos a conocer otros tipos de pedimento, otras claves, otras clasificaciones, pero además cómo prevenir que en el postdespacho ustedes tengan los menores problemas posibles. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción IMEFI TV, a quien le damos las gracias, su directora Jessica Rueda, Arcelia Rangel, por supuesto, que estuvo con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar, Arcelia, para que nos puedas apoyar con alguna consulta?
Claro que sí, me pueden localizar en mi correo, es arrangel@gpcasociados.com. En redes sociales también me pueden encontrar con mi nombre, Arcelia Pérez Rangel. Y bueno, pues estamos a sus órdenes a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos también y en su Comisión de Comercio Exterior. Ahí me pueden localizar. Muchísimas gracias. Amigos, pues el tiempo es inexorable. Por el día de hoy hemos concluido nuestra charla. No tengan duda que continuaremos con este tema tan importante. Soy Deyanira Arisbe, estoy con ustedes en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y nos vemos para estar charlando nuevamente en nuestros temas de comercio exterior. Miércoles 11 de la mañana tenemos una cita, no falten por favor.